El sonido del motor del Lamborghini de Ricardo se desvaneció en la distancia, devorado por la lluvia y la noche, dejándome sola con los restos de mi vida y el eco de una promesa rota. Abandonada, empapada y helada, me aferré a la rabia como único calor, mientras el Porsche destrozado era el espejo de mi alma hecha pedazos. El sonido del motor del Lamborghini de Ricardo se desvaneció en la distancia, devorado por la cortina de lluvia y la negrura de la noche en aquella carretera de montaña. Me quedé allí, de pie, con el agua helada calándome hasta los huesos a través de mi vestido de seda, que ahora no era más que un trapo embarrado y pegado a mi piel. El frío no era nada comparado con el hielo que se había instalado en mi pecho. Abandonada. La palabra resonaba en mi cabeza como un eco grotesco. Yo, Sofía Valente, la heredera, la prometida, la que siempre tenía el control, estaba sola en medio de la nada, temblando como una hoja. Mis ojos se posaron en mi auto, o lo que quedaba de él. Mi Porsche 911, targa de 1972, mi tesoro, mi única vía de escape real en un mundo dorado pero asfixiante. Ricardo lo había odiado desde el principio. Es un capricho vulgar, decía. Una mujer como tú debería ir con chofer en un Rolls Royce, no jugando a ser mecánica con esa chatarra. Esa chatarra era mi abuelo sobre ruedas, el último regalo que me hizo antes de morir, y ahora yacía herido de muerte. El parabrisas era una telaraña de cristales rotos, un mapa de la furia de Ricardo. Había usado una piedra, una enorme que encontró al borde de la carretera, golpeándola una y otra vez mientras yo gritaba, suplicando: «Así aprenderás a respetarme, Sofía, a respetarme a mí y no a un estúpido trozo de metal». Sus palabras todavía me quemaban los oídos. Una de las llantas delanteras estaba rajada, desinflada en un suspiro agónico sobre el asfalto mojado. Lágrimas de rabia, no de tristeza, se mezclaban con la lluvia en mi cara. Todo había empezado por una tontería. Una llamada de mi galería, una de mis esculturas, una pieza en la que había trabajado durante meses en secreto, se había vendido a un coleccionista importante. Estaba eufórica, quería celebrarlo, pero cuando se lo conté a Ricardo en el coche, de camino a nuestra escapada de fin de semana en la finca, su rostro se transformó en una máscara de desdén. ¿Esculturas? ¿Todavía sigues con ese pasatiempo de niña rica? Creí que habíamos hablado de esto. Tu lugar es a mi lado, en las juntas, en los eventos de caridad, no manchándote las manos con arcilla como una plebeya. La discusión se había vuelto un monstruo de metal y furia, con él acelerando por las curvas cerradas de la montaña, mientras yo le gritaba que no tenía derecho a menospreciar mi pasión. Entonces frenó en seco, me arrastró fuera del coche, destruyó lo único que realmente amaba y se marchó, dejándome con los restos de mi vida, mi teléfono. Metí la mano en mi pequeño bolso de mano, el corazón latiéndome con una esperanza frágil. Lo saqué. La pantalla estaba tan destrozada como el parabrisas de mi Porsche, negra, sin vida. Debió caerse durante el forcejeo. Un sollozo seco se escapó de mi garganta. Estaba completamente aislada del mundo, sin coche, sin teléfono, sin nadie que supiera dónde estaba. Por primera vez en mis 26 años, el dinero no servía de nada. Los millones en mi cuenta bancaria, los contactos de mi padre, el apellido Valente, todo era inútil en esta carretera oscura y solitaria. El pánico empezó a trepar por mi espina dorsal, una enredadera helada que amenazaba con ahogarme. ¿Y si nadie pasaba? ¿Y si tenía que pasar la noche aquí, a la intemperie? La idea era tan aterradora, tan ajena a mi realidad, que casi parecía una película. Pasó una hora, o quizás fueron 3. El tiempo se había vuelto un concepto borroso, medido solo por la intensidad de mis temblores. Estaba sentada en el asiento del copiloto, con la puerta abierta, mirando la oscuridad mientras el frío me entumecía. Me abracé a mí misma, tratando de generar un calor que ya no existía. Y entonces, cuando estaba a punto de rendirme a la desesperación, lo vi. Un par de luces amarillentas que se balanceaban a lo lejos, ascendiendo lentamente por la carretera. Un coche. Me puse de pie de un salto, tropezando con mis propios pies entumecidos, y corrí hacia el centro de la calzada.
agitando los brazos como una loca. Me daba igual quién fuera, un santo o un demonio. Cualquier cosa era mejor que el silencio y la soledad. El vehículo redujo la velocidad. No era un coche, era una grúa, vieja, robusta, con el logo de Talleres Mecánicos Morales, medio borrado por el óxido en la puerta. Un faro de esperanza en mi océano de miseria. Se detuvo a unos metros de mí, sus faros cegándome por un instante. La puerta del conductor se abrió con un chirrido y un hombre bajó de la cabina. Era alto, corpulento, con una barba de varios días y una gorra de béisbol calada hasta las cejas. Llevaba un mono de trabajo manchado de grasa y me miraba con una expresión de cautela, como si estuviera evaluando a un animal herido y potencialmente peligroso. ¿Problemas, señorita?, preguntó, su voz grave retumbando en la noche. «Gracias a Dios», exclamé, la voz rota por el alivio. Mi coche se ha estropeado, o más bien, bueno, ya lo ve». Hice un gesto hacia el Porsche. El hombre se acercó, iluminando el desastre con una linterna que sacó del bolsillo. Silbó por lo bajo. «¿Pero qué demonios ha pasado aquí? ¿Un accidente?» «Algo así», mentí, sin ganas de contarle la humillante verdad. «Perdí el control y... bueno, necesito que lo lleve a un taller. Al mejor concesionario Porsche de la ciudad, por favor. El dinero no es ningún problema, le pagaré lo que sea necesario». La costumbre de resolverlo todo con una tarjeta de crédito tomó el control de mis palabras. El mecánico, Leo, según la etiqueta bordada en su mono, me miró de arriba abajo. Vio mi vestido desgarrado, el barro en mis piernas, mi pelo pegado a la cara y mis ojos hinchados. Su mirada no era de compasión, sino de puro escepticismo. Probablemente estaba pensando en una pelea de borrachos, en una niña mimada que había destrozado su juguete caro. «Mire, señorita, el concesionario oficial está cerrado a estas horas. Puedo llevarlo a mi taller en el pueblo, asegurarlo por esta noche y mañana ya veremos», dijo con un tono cansado, como si ya hubiera tenido esta conversación 1000 veces. No, tiene que ser el concesionario oficial. Llámelos, dígales que es para Sofía Valen». Me detuve en seco. No podía usar mi nombre. Si Ricardo se enteraba de que había pedido ayuda, de que había montado una escena, la humillación sería aún mayor. «Da igual», rectifiqué rápidamente. «Su taller está bien por ahora. Solo sáqueme de aquí, por favor. Hace un frío que pela». Él asintió lentamente, sin dejar de mirarme con sospecha. «De acuerdo, pero necesito cobrar el servicio de remolque por adelantado. La tarifa nocturna de emergencia son 200 euros. Puede pagar con tarjeta o en efectivo». «Claro, por supuesto», dije con un gesto de suficiencia, sintiendo una punzada de mi antigua normalidad. Me di la vuelta y me metí la mano en el bolso para sacar mi cartera de Chanel. Mis dedos buscaron el cuero familiar, pero solo encontraron el forro de seda, el teléfono roto y un pintalabios. Rebusqué con más urgencia, vaciando el contenido sobre el asiento del copiloto. Nada, la cartera no estaba. El corazón se me detuvo. Ricardo. Cuando me sacó del coche, mi bolso cayó al suelo. Él debió cogerlo al irse, o quizás lo tiró por el terraplén por pura maldad. No tenía nada, ni una tarjeta, ni un billete, ni mi identificación. Me giré lentamente para mirar al mecánico. Su cara, iluminada por los faros de la grúa, era un muro de impaciencia. Esperaba su dinero. Y yo, por primera vez en mi vida, no tenía absolutamente nada que ofrecerle. Empecé, la voz temblándome. He perdido mi cartera». El hombre suspiró, un sonido largo y cargado de fastidio. Se quitó la gorra, se pasó una mano por el pelo y se la volvió a poner. «Claro, la has perdido. Escucha, guapa, no tengo tiempo para juegos. O pagas o me voy. Hay gente con problemas de verdad esperando». Se dio la vuelta y empezó a caminar de regreso a su grúa, dejándome sola de nuevo en la oscuridad. «Espere», grité, con una desesperación que nunca antes había sentido. La palabra sonó extraña en mis propios oídos, quebrada, despojada de toda la autoridad a la que estaba acostumbrada. «Por favor, no se vaya». Él se detuvo junto a la puerta de su grúa, pero no se giró. Su silueta era un bloque de obstinación contra las luces de su propio vehículo. «Lo siento, señorita.
No soy una ONG, o hay dinero, o no hay servicio. Así de simple. El pánico me atenazó la garganta. Mi mente, acostumbrada a tener siempre una solución, un contacto, una salida, era un lienzo en blanco, y en ese vacío, una idea brilló, tan vulgar y a la vez tan salvadora. Mis manos, temblorosas y torpes por el frío, buscaron el cierre de mi reloj. Era un Patek Philippe que mi padre me había regalado por mi graduación. Una pieza discreta, pero que valía más que la grúa de aquel hombre, y probablemente que su taller entero. Ricardo siempre me decía que era demasiado masculino para mí. En ese momento, fue mi única ancla en el mundo. Corrí hacia él, chapoteando en los charcos con mis ridículos tacones. «Tome esto», le dije, extendiendo la mano con el reloj en la palma. La lluvia lo hacía brillar bajo la luz de los faros. Es una garantía. Vale mucho, mucho más que el remolque. Quédeselo. Mañana, a primera hora, iré a un banco, sacaré dinero y se lo pagaré todo, lo que me pida, y podrá devolvérmelo. Leo se giró lentamente. Su expresión era una mezcla de incredulidad y desprecio. «¿Me estás tomando el pelo? ¿Crees que voy a aceptar un reloj de imitación de esos que venden en la costa?» Me miró fijamente. «Escucha, he tenido una noche muy larga, no estoy para bromas». «No es una imitación», insistí, mi voz subiendo de tono, al borde de la histeria. «Mírelo, es auténtico, se lo juro por lo que más quiera. Por favor, solo necesito salir de aquí. Le pagaré el doble, el triple, pero sáqueme de esta carretera». Mi fachada de niña rica y controladora se había hecho añicos, y lo único que quedaba era una mujer asustada y helada hasta el alma. Las lágrimas volvieron a brotar, calientes y amargas. Él me observó durante un largo segundo, su mirada recorriendo mi rostro descompuesto. Vi un atisbo de algo, no era compasión. Quizás era simple curiosidad o el cansancio de discutir. Con un suspiro que pareció arrastrar todo el peso de la noche, extendió su mano callosa y sucia de grasa y cogió el reloj. No lo miró como si fuera una joya. Lo sopesó, le dio la vuelta, entrecerró los ojos como si intentara descifrar un componente mecánico complejo. El contraste entre la delicada maquinaria suiza y sus dedos ásperos era brutal. «Está bien», dijo finalmente, guardándose el reloj en el bolsillo de su mono de trabajo. «Suba a la cabina, pero que te quede una cosa clara. Este reloj es mío hasta que vea un solo céntimo, y si descubro que me has engañado, el problema de tu coche será el menor de tus problemas». El alivio que sentí fue tan intenso que mis rodillas flaquearon. Tuve que apoyarme en la grúa para no caer. Asentí en silencio, incapaz de articular palabra, y subí a la cabina, que olía a café rancio, a metal y a un trabajo duro que yo no podía ni empezar a comprender. El proceso de enganchar mi Porsche y subirlo a la plataforma fue una tortura silenciosa. Ver mi coche, mi refugio, mi obra de arte, siendo tratado como un simple trozo de metal accidentado, era como si una parte de mí estuviera siendo profanada. El viaje al pueblo se hizo en un silencio denso y pesado. Yo me abrazaba a mí misma, tiritando violentamente. El mecánico, sin mirarme ni decir nada, estiró el brazo y subió la calefacción al máximo. El chorro de aire caliente sobre mi piel helada fue el gesto más amable que había recibido en muchas horas. No le di las gracias, no sabía cómo. Llegamos a un pueblo que parecía dormido desde hacía un siglo. Las calles estaban desiertas y las farolas arrojaban una luz anémica sobre las fachadas de piedra. Talleres mecánicos Morales estaba en las afueras. Un gran hangar de chapa con un patio lleno de esqueletos de coches. Leo maniobró la grúa y depositó con cuidado mi Porsche en el interior del taller, bajo la luz cruda de unos tubos fluorescentes que parpadeaban. Bajé de la cabina y me quedé de pie en medio de aquel caos ordenado de herramientas, motores desmontados y manchas de aceite. El Porsche, incluso destrozado, parecía una nave espacial que había aterrizado en el planeta equivocado. Me sentía exactamente igual. «Bueno, ya está a salvo», dijo Leo, limpiándose las manos con un trapo. «¿Y ahora qué? ¿Hay algún hotel por aquí? ¿Podría llamar a un taxi?» Él soltó una risa seca, sin humor. «Un hotel, sin un euro en el bolsillo. Un taxi. A estas horas y para ir a dónde, si se puede saber».
señorita. A veces me pregunto en qué mundo vive la gente como usted. Sus palabras me golpearon con la fuerza de una bofetada. Tenía razón. ¿En qué mundo vivía yo? En uno donde un problema así se solucionaba con una llamada, con un chofer, con una tarjeta American Express Platino. No en este. Aquí yo no era nadie. Mientras yo asimilaba mi nueva e insignificante realidad, él empezó a dar vueltas alrededor de mi coche. No lo miraba como un simple objeto a remolcar, sino con el ojo clínico de un cirujano examinando a un paciente. Tocó el metal abollado junto al faro, pasó un dedo por la raja de la llanta y luego se detuvo frente al parabrisas destrozado. Entrecerró los ojos inclinando la cabeza. «Esto no fue un accidente», dijo de repente, su voz resonando en el silencio del taller. No era una pregunta, era una afirmación. «Yo le dije que perdí el control en una curva», balbuceé, la mentira sonando débil y patética incluso para mí. Él negó con la cabeza, sin apartar la vista del coche. Se agachó y señaló un punto en el capó. «La forma en que se ha hundido el metal aquí. El impacto vino desde arriba, no de frente. Y el parabrisas, los golpes se dieron desde fuera. Se ven las marcas de impacto concéntricas. Alguien se paró y lo reventó a golpes, con saña. Levantó la vista y sus ojos se clavaron en los míos. Una mirada tan directa y penetrante que sentí que podía ver la horrible escena que se repetía en mi mente. «La pregunta aquí no es qué le pasó a tu coche», dijo, su voz bajando a un tono grave y serio. «La pregunta es quién te ha hecho esto». Su pregunta quedó flotando en el aire viciado de aceite y gasolina, tan afilada como un trozo de cristal roto. Me atravesó, desarmando la última defensa que me quedaba, la imagen de Ricardo, con el rostro desfigurado por la rabia, levantando esa piedra una y otra vez, se proyectó en mi mente con una claridad brutal. El sonido sordo del impacto contra el cristal, mis propios gritos ahogados por la tormenta. Todo volvió de golpe, y la presa que había contenido mi terror y mi humillación durante toda la noche finalmente se rompió. Un sollozo desgarrador se abrió paso desde lo más profundo de mi pecho. No fue un llanto elegante, como los que se ven en las películas. Fue un sonido feo, animal, que me sacudió el cuerpo entero. Mis piernas cedieron y me deslicé hasta el suelo de hormigón, frío y sucio, sin que me importara manchar más mi vestido arruinado. Escondí la cara entre las manos y lloré. Lloré por mi coche, por mi escultura, por los meses de mentiras y menosprecios que había aguantado de Ricardo. Lloré por la estúpida niña que había creído que podía cambiarlo, que su amor podía suavizar sus bordes afilados. Y sobre todo, lloré por la aterradora soledad que sentía en ese momento. No sé cuánto tiempo estuve así. El mecánico, Leo, no dijo nada. No se acercó a consolarme ni a darme palmaditas en la espalda, y se lo agradecí. Cualquier gesto de falsa compasión me habría hecho sentir aún más patética. Simplemente me dejó estar, me dio el espacio para romperme en 1000 pedazos en el suelo de su taller. Cuando los sollozos empezaron a convertirse en temblores silenciosos, oí sus pasos alejarse y luego volver. Una taza de metal, abollada y caliente, apareció frente a mí. «Toma», dijo su voz grave. «Es café instantáneo. Sabe a rayos, pero está caliente». Levanté la vista. Me estaba mirando desde arriba, con una expresión indescifrable en su rostro. Ya no había escepticismo, pero tampoco pena. Había algo más, una especie de reconocimiento resignado, como si mi dolor no fuera algo nuevo para él. Tomé la taza con manos temblorosas. El calor se filtró a través de mis dedos helados. Una sensación casi dolorosa, pero reconfortante. Di un sorbo. Tenía razón. El café era horrible, amargo y aguado. Pero nunca nada me había sentado tan bien. «Gracias», susurré, la voz ronca. Él asintió y se apoyó en una mesa de trabajo cercana, cruzando los brazos sobre su pecho. El silencio se instaló de nuevo entre nosotros, pero esta vez era diferente, menos hostil. «No tienes que contarme nada si no quieres», dijo al cabo de un rato mirando mi Porsche. «Pero sea quien sea el que te hizo esto, el imbécil se marchó en un Lamborghini Huracán negro. Pasó a mi lado como un cohete hace un par de horas, bajando la montaña. Casi me saca de la carretera». Mi cabeza se levantó de golpe. ¿Lo vio? Vi el coche. Imposible no verlo en un sitio como este.
Supongo que era él, la confirmación de que Ricardo simplemente había huido. Sin mirar atrás, sin una pizca de remordimiento, fue como echar sal en la herida. Bebí otro sorbo de café, tratando de encontrar algo de calor en su interior. Me puse de pie lentamente, usando una pila de neumáticos como apoyo. Me sentía agotada, como si hubiera corrido una maratón. «Bueno», dijo Leo, volviendo a su tono práctico, «la situación es la que es. Son casi las 4 de la mañana. No tienes dinero, no tienes teléfono, y por lo que veo, no tienes a dónde ir esta noche. El primer autobús que sale del pueblo es a las 7:30, pero no te servirá de nada sin un billete». Cada una de sus palabras era un clavo más en el ataúd de mi antigua vida. Tenía razón en todo. Estaba atrapada. Miré a mi alrededor, al santuario de metal y grasa que era su taller. Afuera, la lluvia seguía golpeando el techo de chapa con una furia constante. La idea de volver a salir a esa noche, de caminar sin rumbo por un pueblo desconocido, me aterrorizaba. ¿Qué puedo hacer?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Odiaba sonar tan desvalida, tan dependiente, pero era la cruda verdad. Leo me miró fijamente durante un largo momento, evaluándome de nuevo. Se rascó la barba, pensativo. «Tengo una pequeña oficina ahí detrás», dijo, señalando con la cabeza una puerta al fondo del taller. «Hay un sofá-cama. No es el Ritz, pero está seco y es mejor que el suelo. Puedes pasar ahí lo que queda de noche». Una ola de alivio tan potente me invadió que casi me hizo llorar de nuevo. «Oh, Dios mío, gracias. No sabe cuánto». «No he terminado», me interrumpió, levantando una mano. «Nada en esta vida es gratis, señorita. El remolque de emergencia, mi tiempo, y ahora te estoy ofreciendo alojamiento. Todo eso suma. Tu relojito pijo cubre una parte, pero no soy un prestamista. Y tengo la sensación de que no va a aparecer nadie mañana con un fajo de billetes para rescatarte. ¿Me equivoco?» Su franqueza era brutal, pero no pude negar sus palabras. Si llamaba a mi padre, Ricardo se enteraría. El escándalo sería mayúsculo y la humillación, pública. No podía, aún no. No se equivoca, admití, bajando la mirada. «Bien, entonces tenemos que llegar a un acuerdo». Se enderezó, su imponente figura dominando el espacio. Me miró directamente a los ojos, su expresión seria y decidida. «Te quedarás aquí y vas a pagarme lo que me debes, con trabajo». Parpadeé, segura de haberle oído mal. «¿Trabajo? ¿Qué quiere decir?» Una media sonrisa, la primera que le veía, se dibujó en su rostro. Era una sonrisa sin alegría, más bien irónica. «Quiero decir que a partir de mañana trabajarás en este taller. Necesito a alguien que limpie, organice herramientas, conteste al teléfono si suena, haga recados». «No te voy a pedir que reconstruyas un motor, tranquila, pero me vas a pagar cada céntimo de tu deuda con el sudor de tu frente, como todo el mundo». Me quedé boquiabierta. La propuesta era tan absurda, tan inconcebible, que por un momento pensé que era una broma cruel. Yo, Sofía Valente, con mis manos de artista, mis manicuras perfectas y mi armario lleno de alta costura, trabajando en un taller mecánico grasiento en medio de la nada. La idea era un insulto, una locura. Estaba a punto de reírme en su cara, de soltarle un comentario sarcástico sobre si sabía quién era yo. Pero entonces me detuve. Él no sabía quién era yo, y en ese momento ni siquiera yo misma lo sabía. Era solo una mujer sin nombre, sin dinero y sin opciones. Afuera estaba la noche, la lluvia y el miedo. Aquí dentro, por humillante que fuera, había un techo y un extraño tipo de seguridad. Leo debió ver el torbellino de emociones en mi cara. Se encogió de hombros como si le diera exactamente igual mi decisión. «Piénsalo», dijo, dándose la vuelta y caminando hacia la puerta de la oficina. «Te dejaré una manta limpia. Tienes hasta las 7 de la mañana para decidir. O te pones el mono de trabajo que te dejaré en la silla, o la puerta principal del taller estará abierta. El mundo es muy grande». Hizo una pausa en el umbral y su voz llegó hasta mí, clara y definitiva, sellando mi destino en una sola frase. «Pero si te quedas, que sepas que aquí el trabajo empieza puntual y no tolero a las flojas». La puerta de la oficina se cerró con un clic seco, dejándome sola con el zumbido de los fluorescentes y el eco de su ultimátum. Me quedé de pie, paralizada.
En medio de aquel universo ajeno, el olor a metal, el frío del hormigón bajo mis pies, la silueta herida de mi Porsche, todo se arremolinaba a mi alrededor. Trabajar aquí, la idea era tan surrealista que mi cerebro se negaba a procesarla. Era como si me hubieran arrancado de mi vida y arrojado en un planeta distinto, con leyes físicas y sociales completamente nuevas. Pasé las siguientes horas vagando por el taller como un fantasma. Cada objeto era un testimonio de un mundo que yo solo había visto en películas. La puerta de la oficina se cerró con un clic seco, dejándome sola con el zumbido de los fluorescentes y el eco de su ultimátum. Me quedé de pie, paralizada, en medio de aquel universo ajeno. El olor a metal, el frío del hormigón bajo mis pies, la silueta herida de mi Porsche, todo se arremolinaba a mi alrededor. Trabajar aquí, la idea era tan surrealista que mi cerebro se negaba a procesarla. Era como si me hubieran arrancado de mi vida y arrojado en un planeta distinto, con leyes físicas y sociales completamente nuevas. Pasé las siguientes horas vagando por el taller como un fantasma. Cada objeto era un testimonio de un mundo que yo solo había visto en películas. Llaves inglesas de tamaños monstruosos colgadas en perfecta formación, cadenas de distribución que parecían serpientes metálicas, bidones de aceite con etiquetas de advertencia. Toqué la fría chapa de un Ford Mustang clásico que descansaba bajo una lona, cubierto de polvo. Era hermoso, incluso en su estado de abandono. Este lugar, a su manera sucia y brutal, era un santuario para máquinas heridas, igual que mi Porsche. Me acerqué a mi coche. La luz de los fluorescentes se reflejaba en los miles de fragmentos de cristal del parabrisas, convirtiendo el acto de violencia de Ricardo en una especie de constelación rota. Pasé los dedos con cuidado por la abolladura del capó. Aquí dentro, en este hangar frío, no era el coche de una heredera. Era solo un coche clásico, una pieza de ingeniería que necesitaba ayuda. Y yo no podía abandonarlo. No podía dejarlo aquí, a merced de lo desconocido, mientras yo intentaba huir y volver a una vida que, de repente, me parecía una farsa. Este coche era lo único real que me quedaba, la última conexión con mi abuelo, el último bastión de mi propia identidad, lejos de ser la prometida de Ricardo Montes. La decisión entonces no fue una elección entre la humillación y la libertad, fue una elección entre abandonar la última parte de mí misma o luchar por ella, aunque la lucha fuera con un trapo sucio y un cubo de fregar. Con una resolución que me sorprendió a mí misma, caminé con paso firme hacia la puerta de la oficina. La abrí sin llamar. Era un espacio diminuto y abarrotado, un escritorio de metal cubierto de facturas, un calendario de chicas en bikini de hacía 10 años, y en un rincón, un sofá cama de Sky raído. Doblado sobre el respaldo como una promesa o una sentencia, había un mono de trabajo de color azul oscuro. Cogí la prenda. Era áspera, rígida y olía a disolvente. En la penumbra de esa pequeña oficina, me quité el vestido de seda de 1000 euros, ahora un harapo inmundo. Por un segundo me vi reflejada en el cristal oscuro de la ventana, una figura delgada, temblorosa, vulnerable. Luego me puse el mono. Me quedaba enorme. Las perneras se arremolinaban en mis tobillos y las mangas me cubrían las manos. Me sentí ridícula, disfrazada, pero al cerrar la cremallera hasta el cuello, sentí algo más. Era como una armadura, pesada, incómoda, pero una armadura al fin y al cabo. Ya no era Sofía Valente, la socialité. Era nadie, una trabajadora anónima. Y en ese anonimato, por extraño que pareciera, había una extraña clase de poder. Me acurruqué en el sofá, sin molestarme en abrirlo, y caí en un sueño pesado y sin sueños. Por primera vez en mucho tiempo, un golpe seco en la puerta me despertó. La luz gris del amanecer se filtraba por la ventana sucia. ¿Piensas dormir todo el día? Son las 7:05. Era la voz de Leo, desprovista de cualquier amabilidad. Me incorporé de un salto, el corazón martilleándome. Me miró de arriba abajo, su vista deteniéndose en el mono de trabajo que llevaba puesto. No sonrió ni dijo nada para aprobar mi decisión. Simplemente asintió, un gesto casi imperceptible. Bien, hay café en el termo. El baño está al fondo.
Necesita una limpieza a fondo. Cuando acabes, quiero que organices todas las llaves del panel por tamaño. No quiero excusas. Se dio la vuelta y se marchó, dejándome con mis primeras órdenes. El baño. Fue mi primera prueba de fuego. Era una pequeña habitación de azulejos rotos y un olor nauseabundo que parecía haberse incrustado en las paredes. Sentí náuseas. En mi mansión tenía un equipo de limpieza que dejaba mis 7 baños impecables cada día. Yo nunca había limpiado un inodoro en mi vida. Durante un instante, la rebelión burbujeó en mi interior. Estuve a punto de salir, de arrojarle el cepillo a la cara y marcharme. Pero, ¿a dónde? La imagen de la carretera oscura y lluviosa volvió a mi mente. Apreté los dientes, me puse los guantes de goma que encontré bajo el lavabo y empecé a fregar. Fue el trabajo más humillante y asqueroso de mi vida. Pero cuando terminé, 1 hora después, el baño estaba, si no reluciente, al menos decente, y yo sentía un extraño y retorcido orgullo. Había superado la primera prueba. El resto de la mañana transcurrió en una neblina de tareas monótonas. Clasifiqué tornillos, tuercas y arandelas hasta que todos me parecieron iguales. Barrí el suelo, levantando nubes de polvo y virutas de metal. Leo trabajaba en silencio en un motor suspendido de una cadena, ignorándome por completo, a menos que cometiera un error, momento en el que me corregía con un gruñido brusco. Poco antes del mediodía, un anciano con un bastón y una sonrisa amable entró en el taller. «Leo, muchacho, ¿cómo va esa junta de culata de mi viejo cacharro? Casi lista, Mateo». «Dame un par de días más», respondió Leo, saliendo de debajo de un capó, con la cara manchada de grasa. Los ojos del anciano, Mateo, se posaron en mí. Me sonrió con curiosidad. «Vaya, vaya, ayudante nueva. Ya era hora de que buscaras a alguien que ponga un poco de orden en este chiquero». Me sonrojé sintiéndome expuesta. Sí, soy... Empecé sin saber qué decir. Sofía, Ana, cualquier nombre que no me delatara. Leo me salvó. Se llama Ana, está a prueba. El nombre sonó tan casual que me aferré a él como a un salvavidas. Ana me gustaba, era simple, anónimo. Mateo me guiñó un ojo. «Pues bienvenida al pueblo, Ana. No le hagas mucho caso a este oso. Ladra mucho, pero no muerde». Charlaron unos minutos más sobre el tiempo y la mala cosecha de ese año. En una esquina del taller, una pequeña televisión vieja y polvorienta estaba encendida en un canal de noticias locales. El volumen estaba bajo, un murmullo de fondo. Mientras yo volvía a mi tarea de limpiar unas bujías con un cepillo de alambre, una sintonía familiar captó mi atención. Era el segmento de noticias de economía, y entonces oí su nombre. Un movimiento audaz por parte del CEO de Montes Corp, Ricardo Montes, que consolida su posición como uno de los empresarios más influyentes del país. Mi corazón dio un vuelco. Levanté la vista hacia la pantalla. Mostraban una foto de archivo. Era de la última gala benéfica a la que habíamos asistido. Ricardo aparecía sonriente, con su smoking impecable, exudando poder y confianza, y a su lado, colgada de su brazo, con un vestido de diamantes y una sonrisa perfectamente ensayada, estaba yo, Sofía Valente. El presentador continuó su perorata. Un acuerdo millonario que ha mantenido a la élite financiera en vilo, casi tanto como la misteriosa desaparición pública de su prometida, la heredera Sofía Valente, de quien no se tienen noticias desde hace 2 días. El aire se escapó de mis pulmones. Estaba congelada, con el cepillo en la mano, mirando mi propia cara sonriente en la pantalla. Leo seguía de espaldas, discutiendo con Mateo sobre el precio de una pieza, pero el anciano, Mateo, que había estado mirando la televisión distraídamente, frunció el ceño. Sus ojos se movieron lentamente desde la imagen de la glamurosa heredera en la pantalla hasta mi rostro, sucio de grasa, enmarcado por el cuello de un mono de trabajo 3 tallas más grande. Su amable sonrisa se desvaneció, reemplazada por una expresión de pura y absoluta confusión. Y entonces abrió la boca para decir algo. El mundo se contrajo hasta convertirse en el rostro arrugado de Mateo, su boca abierta, y la imagen congelada de mi propia cara sonriente en la pantalla del televisor. Pánico,
Un pánico blanco y helado me recorrió por completo, más intenso que el frío de la noche anterior. Iba a delatarme, aquí y ahora, delante de Leo. Mi frágil refugio estaba a punto de ser demolido. Mi cerebro gritó una sola orden: ¡haz algo! Mi mano, que aún sostenía una pesada llave de bujías, se movió con una velocidad que no sabía que poseía. No la lancé, no la dejé caer. La usé para barrer, con un gesto aparentemente torpe, una bandeja metálica llena de tuercas, tornillos y arandelas que descansaba precariamente en el borde de una mesa de trabajo. El resultado fue una cacofonía metálica, un estruendo ensordecedor que hizo que tanto Leo como Mateo dieran un respingo. Cientos de pequeñas piezas de metal llovieron y rebotaron contra el suelo de hormigón, esparciéndose en todas direcciones. ¡Ana!, ladró Leo, girándose hacia mí con el ceño fruncido. Su enfado era una bendición, un escudo perfecto. «Maldita sea, es que no puedes tener cuidado con nada. Voy a tardar 1 hora en encontrar el tornillo que necesito. Lo siento muchísimo», exclamé, con una voz que sonaba convincentemente angustiada. Me arrodillé de inmediato, escondiendo mi cara de la mirada inquisitiva de Mateo, y empecé a recoger las piezas con manos temblorosas. Se me resbaló la llave, de verdad, lo siento. Mi actuación fue impecable, alimentada por el terror más genuino. Era la novata torpe, la chica inútil que solo causaba problemas. Mateo, el peligro inminente de hacía un segundo, ahora me miraba con lástima. «Vamos, Leo, no seas tan duro con la muchacha», dijo, su voz amable de nuevo. «Un accidente lo tiene cualquiera. Además, a este taller no le viene mal que alguien recoja algo del suelo de vez en cuando». Le dio una palmada en el hombro a Leo y luego me miró a mí, que seguía de rodillas. Vi la duda en sus ojos. Me miró, luego miró de reojo la televisión, donde ahora anunciaban un detergente. La conexión se había roto. ¿Cómo iba a ser esa heredera de la tele una mecánica desastrada que se arrastraba por un suelo grasiento? Debió pensar que eran cosas de su vista cansada. «Bueno, os dejo. Nos vemos el viernes, Leo. Y tú, Ana, ten más cuidado, dijo con un guiño, y salió del taller. Me quedé allí, de rodillas, con el corazón latiéndome en la garganta, escuchando el sonido de sus pasos alejarse. Había evitado el desastre por los pelos, pero el alivio fue fugaz, reemplazado por una nueva y gélida certeza. Mi tiempo aquí era prestado. El pueblo era pequeño, la gente hablaba. La próxima vez puede que no tuviera tanta suerte. «Deja eso ya», me ordenó Leo, su voz aún teñida de irritación. «Lo recogerás más tarde. Ahora ven aquí y sujétame esto». Me levanté y me acerqué a él, que estaba luchando por encajar una pieza pesada en el motor suspendido. «Pon las manos aquí y no lo sueltes por nada del mundo, ¿entendido? Pesa como un muerto». Obedecí, mis dedos tocando los suyos, manchados de grasa. El contacto fue extrañamente íntimo en la impersonalidad del taller. Mis manos temblaban, no solo por el esfuerzo, sino por la adrenalina que todavía corría por mis venas. «¿Se puede saber qué te pasa?», gruñó él sin mirarme, concentrado en alinear un tornillo. «Tiemblas como si hubieras visto un fantasma». «No es nada», mentí. «Estoy cansada, es todo». «No me mientas», dijo, su voz baja y cortante. Dejó lo que estaba haciendo y me miró. Sus ojos, de un color avellana inesperadamente claro bajo la suciedad, parecían taladrarme. «Desde que ha entrado Mateo estás más rara de lo normal. ¿Le conoces?» «No, claro que no. Nunca le había visto», respondí demasiado rápido. Él entrecerró los ojos, no del todo convencido. «Entonces es por lo de la tele». Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. ¿La tele? Sí, la tele. La noticia esa de los ricachones. El tal Montes y su novia desaparecida. Te quedaste mirando como una estatua. Hizo una pausa evaluando mi reacción. Supongo que la gente como ellos vive en un planeta diferente al nuestro, ¿no? Te habrá impresionado la historia. Su tono era desdeñoso, pero había una pregunta oculta en sus palabras. Encontré una brizna de verdad en la que anclar mi mentira. «Sí, supongo que sí», dije, mi voz un susurro. «Es solo que me recuerda a la vida de la que intento escapar.
Una vida donde todo es apariencia, donde vales lo que tienes en el banco y a quien tienes colgado del brazo. Las palabras salieron con una amargura que no tuve que fingir. Leo me sostuvo la mirada un segundo más y luego, para mi sorpresa, pareció aceptar la explicación. Volvió su atención al motor. Bueno, pues aquí vales lo que tus manos puedan arreglar. Así que deja de temblar y concéntrate. Si se me cae esto al suelo, te lo descuento de tu deuda. El resto del día trabajé con una concentración febril, usando el esfuerzo físico para acallar el pánico que amenazaba con consumirme. Limpié, ordené, lijé una pieza de carrocería hasta que me dolieron los hombros y aprendí la diferencia entre una llave de tubo y una llave fija. Leo no volvió a mencionarme el incidente. Hablaba poco y solo para dar órdenes. Pero noté un cambio sutil. De vez en cuando lo sorprendía mirándome de reojo, con una expresión pensativa, como si yo fuera un motor que no acababa de entender, una avería cuyo origen no lograba diagnosticar. Al caer la noche, el taller quedó en silencio. Leo apagó las luces principales, dejando solo una bombilla encendida sobre su banco de trabajo. El día había terminado. Yo estaba cubierta de mugre, me dolía cada músculo y estaba más hambrienta de lo que recordaba haber estado nunca. Él debió notarlo porque, sin decir palabra, me tendió la mitad de su bocadillo de chorizo. Lo devoré sin dudarlo. Estaba a punto de retirarme a la pequeña oficina, a mi sofá, que ya empezaba a considerar mi territorio, cuando él me llamó. «Ana, espera». Me giré. Estaba limpiando sus manos con un trapo, con movimientos lentos y metódicos. Cuando terminó, metió la mano en el bolsillo de su mono de trabajo y sacó mi reloj. No me lo devolvió. Lo depositó con cuidado sobre la mesa de metal, bajo la luz de la única bombilla. El oro rosado y el cuero oscuro contrastaban brutalmente con la superficie rayada y manchada de aceite. «He estado pensando en esto», dijo, su voz tranquila pero cargada de un peso nuevo. «Anoche, con la lluvia y el lío, no me fijé bien, pero hoy le he echado un vistazo». Se inclinó sobre el reloj, señalando la esfera con un dedo sucio. «La maquinaria se ve un poco a través del cristal del reverso, los engranajes, los rubíes. Es un mecanismo demasiado perfecto, demasiado complejo para hacer una copia». Levantó la vista del reloj y sus ojos se clavaron en los míos. La máscara de mecánico gruñón se había desvanecido. Ahora me miraba con una inteligencia aguda y penetrante que me heló la sangre. «No me mentiste. Esto es auténtico, ¿verdad?». No esperó mi respuesta. «He buscado la marca en internet. Ahora sé lo que vale». Hizo una pausa, y cada segundo de silencio estiraba la tensión hasta hacerla casi insoportable. «Y ahora», continuó, su voz bajando un tono, volviéndose peligrosamente calmada, «la única pregunta que me hago es, ¿de dónde saca una chica como tú, que limpia baños y huye de una situación complicada, un reloj que vale más que mi casa y este taller juntos?» Su pregunta quedó suspendida en el aire quieto del taller, cargada con el peso de todo lo que yo había intentado ocultar. La luz solitaria de la bombilla iluminaba el reloj entre nosotros, convirtiéndolo en una prueba irrefutable, un objeto que gritaba la verdad que yo me esforzaba por silenciar. Mi corazón, que había encontrado un ritmo constante en la monotonía del trabajo físico, se desbocó de nuevo. Había subestimado a este hombre. Pensé que veía a una chica asustada y un reloj bonito, pero él veía los engranajes, la maquinaria, los detalles, y me estaba analizando de la misma manera. Tragué saliva, mi garganta repentinamente seca. Las mentiras se agolpaban en mi mente, cada una más débil y transparente que la anterior. ¿Podría decirle que era un regalo de un exnovio rico, que lo había encontrado? No, cualquier cosa que dijera solo añadiría más capas a una mentira que ya se estaba desmoronando. Él sabía que el reloj era auténtico, sabía su valor y sabía que no encajaba en absoluto con la historia de Ana, la chica sin un céntimo. Así que opté por una fracción de la verdad, la única defensa que me quedaba. «Era un regalo», dije, mi voz apenas un susurro. «Un regalo de familia, es lo único que me queda de una vida anterior». Miré el reloj, no a él. Me resultaba imposible sostenerle la mirada. «Usted mismo lo dijo. Estoy huyendo de algo. Ese reloj pertenece a la persona que era antes, no a la que soy ahora.
Esperaba más preguntas, más presión. Pero Leo permaneció en silencio durante un largo momento, observándome. Podía sentir su mirada sobre mí, analítica, sopesando mis palabras. Finalmente exhaló un largo suspiro. No era un suspiro de frustración, sino de resignación. «De acuerdo, Ana», dijo, y el uso de mi nombre falso sonó a la vez como una concesión y una advertencia. «No voy a preguntar más, no es asunto mío, pero esto cambia las cosas». Tomó el reloj de la mesa y me lo tendió. «Tómalo, no puedo quedármelo. Si le pasara algo, nunca podría pagártelo». Dudé. El reloj en su mano sucia y callosa era mi billete de salida. Podría tomarlo, marcharme, empeñarlo en la ciudad más cercana y desaparecer. Podría volver a ser Sofía Valente, al menos económicamente. Pero, ¿a qué precio? La idea de volver a la soledad, de estar a merced de extraños en un mundo que ya no sentía como mío, me aterrorizaba más que el trabajo duro y la actitud hosca de Leo. Aquí, en este caos de grasa y metal, había encontrado una extraña y precaria forma de seguridad. Negué con la cabeza. «No, quédeselo usted». «Es mi garantía, es mi deuda. Dijimos que trabajaría hasta saldarla, y eso es lo que voy a hacer. Cuando todo esté pagado, me lo devolverá, ni un segundo antes». Declararlo en voz alta me dio una fuerza inesperada. Era un contrato, un propósito. Leo me miró con una expresión que no pude descifrar. Era una mezcla de sorpresa y quizás una pizca de respeto. Asintió lentamente y se guardó el reloj en el bolsillo. «Como quieras, pero tu deuda es más grande de lo que crees. No es solo el remolque, es la estancia, la comida y el desastre que vas a provocar en mi taller hasta que aprendas a hacer algo bien». A pesar de sus palabras duras, no había mordacidad en su tono. Era casi una broma. Los días siguientes se asentaron en una rutina extraña y agotadora. Mis mañanas comenzaban con el café horrible de Leo y tareas de limpieza. Mis manos, antes suaves y cuidadas, se llenaron de pequeños cortes, arañazos y una capa permanente de mugre bajo las uñas que ningún jabón podía quitar. Pasaba horas organizando herramientas, clasificando piezas, lijando, puliendo. Aprendí el olor del aceite quemado, el tacto del acero frío y el sonido de un motor que funcionaba bien. Leo seguía siendo un hombre de pocas palabras, pero su actitud hacia mí cambió. Empezó a enseñarme cosas, pequeños trucos del oficio, cómo diagnosticar un problema por el sonido, cómo usar una llave de torsión sin pasarse, cómo cambiar un filtro de aceite sin ponerlo todo perdido. Me explicaba las cosas con una paciencia que parecía costarle un esfuerzo físico, como si estuviera traduciendo un lenguaje que había hablado toda su vida a un dialecto para principiantes. «No, así no», me decía, guiando mi mano para que aplicara la presión correcta. «Tienes que sentirlo. La mecánica no es solo fuerza bruta, es sensibilidad, es escuchar lo que la máquina te dice». Una tarde, mientras luchaba por aflojar una tuerca oxidada, sentí su presencia detrás de mí. En lugar de ladrarme una orden, tomó la llave de mi mano. «Estás usando la fuerza equivocada en el ángulo equivocado», dijo en voz baja. Sus manos cubrieron las mías sobre la herramienta, su cuerpo presionando ligeramente contra mi espalda para alcanzar la tuerca. Así, un movimiento corto y seco, como si quisiera sorprenderla. Su calor, el olor a jabón industrial y a metal que emanaba de él, me envolvieron por un instante. Mi corazón dio un vuelco ridículo. Cuando la tuerca finalmente cedió con un chirrido de protesta, me sentí extrañamente victoriosa, y no solo por la tuerca. Él se apartó tan rápido como se había acercado, como si también se hubiera dado cuenta de la repentina cercanía, y volvió a su trabajo sin decir una palabra más. Mi mundo se había reducido a las 4 paredes de ese taller. Por el día era Ana, la aprendiz torpe pero decidida. Por la noche, en la soledad de la oficina, a veces encendía la pequeña televisión con el volumen bajo, buscando noticias de mi otra vida, como una espía en mi propio pasado. Ricardo seguía apareciendo, siempre impecable, siempre poderoso. Las noticias sobre mi desaparición se habían vuelto menos frecuentes, reemplazadas por especulaciones sobre una posible ruptura o un viaje secreto.
A veces me preguntaba si alguien, además de los periodistas, me echaba de menos. Mi padre probablemente estaba más preocupado por el escándalo que por mi bienestar. Mis amigas estarían demasiado ocupadas comentando el drama. Una noche, mientras Leo trabajaba hasta tarde en un motor complicado, me senté en un rincón, dibujando en el reverso de una factura vieja con un lápiz de carpintero. Dibujaba sin pensar, dejando que mi mano se moviera. Dibujé las llaves inglesas colgadas en la pared, el perfil de un gato hidráulico, la curva de un guardabarros. Cuando levanté la vista, Leo estaba de pie junto a mí, mirándome en silencio. Había dejado su trabajo y se había acercado sin que yo me diera cuenta. Señaló el dibujo con un gesto de la cabeza. «¿Qué es eso?» «Nada, solo garabatos», dije, avergonzada, intentando ocultar el papel. Él me detuvo. «Déjame ver». Tomó el papel de mis manos con una delicadeza sorprendente. Lo estudió durante un largo rato, sus ojos moviéndose por las líneas que yo había trazado. Mis garabatos no eran simples dibujos, tenían perspectiva, sombras, una comprensión de la forma que iba más allá de un simple pasatiempo. Era mi ojo de escultora, traducido al papel. «No son solo garabatos», dijo finalmente, su voz extrañamente seria. «Sabes ver las cosas, la forma, la luz». Me devolvió el papel y su mirada se encontró con la mía. «¿Quién eres, Ana?» La pregunta, esta vez, no era una acusación. Era una pregunta genuina, llena de una curiosidad que iba más allá del reloj o del dinero. Estaba viendo una pieza de mí que no encajaba con el resto, una habilidad que no tenía sentido en la historia que le había contado. El sonido de un coche deteniéndose bruscamente en el exterior rompió el momento. Ambos nos giramos hacia la gran puerta del taller. Unos potentes faros de xenón iluminaron el interior, barriendo el espacio y cegándonos por un instante. Un coche caro, nuevo, silencioso. La puerta del conductor se abrió y una figura alta y delgada se recortó contra la luz. Llevaba un traje a medida que gritaba dinero y poder. «¿Sofía?» La voz resonó en el taller, afilada y llena de una ira helada que reconocí al instante. No era Ricardo. La figura dio un paso hacia la luz y mi sangre se convirtió en hielo. Era Esteban, el hermano mayor de Ricardo, su abogado, su arreglador de problemas, su perro de presa. Y su mirada no estaba fija en mí, estaba clavada en Leo, que se había puesto instintivamente delante de mí, como un escudo. «Así que aquí es donde te escondes», dijo Esteban, su labio superior curvándose en una mueca de desprecio. «Y veo que te has buscado un entretenimiento local. Aparta de su camino, paleto. La señorita Valente y yo tenemos que hablar, y después tú y yo vamos a discutir el precio de un secuestro». La palabra secuestro cayó en el silencio del taller como una gota de ácido. Vi cómo los hombros de Leo se tensaban, sus músculos endureciéndose bajo el mono de trabajo. No se movió, se mantuvo firme entre Esteban y yo, un muro de contención hecho de acero y obstinación. «No sé de qué demonios estás hablando», gruñó Leo, su voz baja y amenazadora. «Ella está aquí por su propia voluntad. Ahora lárgate de mi taller antes de que te eche a patadas». Esteban soltó una risa seca, despectiva. «Oh, qué valiente». El mecánico defendiendo a la damisela en apuros. Qué escena tan patética. Sus ojos de serpiente se deslizaron hacia mí, por encima del hombro de Leo. «Sofía, deja de hacer el ridículo. Ricardo está disgustado. Ha sido muy difícil encontrarte, pero se acabó el juego. Vas a venir conmigo ahora mismo. Tenemos una imagen que mantener y tu pequeña aventura campestre no encaja en ella». El miedo que me había paralizado al verlo se transformó en una oleada de rabia fría. «No voy a ir a ninguna parte contigo, Esteban», dije, mi voz sonando más firme de lo que me sentía. Salí de detrás de Leo poniéndome a su lado. Era la primera vez que no me escondía. «Y dile a tu hermano que puede meterse su imagen por donde le quepa». La sorpresa cruzó por el rostro de Esteban. No esperaba resistencia, esperaba a la Sofía dócil, la que siempre cedía para evitar un escándalo. Pero esa Sofía se había quedado en una cuneta bajo la lluvia. Hacía ya muchas tuercas y tornillos. «No seas infantil», siseó él, dando un paso adelante. «No tienes elección. Tu padre está de nuestro lado.
Cree que estás teniendo una especie de crisis nerviosa y que necesitas ayuda profesional. Si no vienes por las buenas, dejó la amenaza suspendida en el aire. Fue entonces cuando Leo intervino de nuevo, su calma más intimidante que cualquier grito. Has oído a la señorita. No se va, y si vuelves a dar un paso más en mi propiedad, llamaré al sheriff. Se llama Carlos y le encanta escuchar historias interesantes, sobre todo si implican a gente de la ciudad amenazando a los locales. Esteban se detuvo, evaluó a Leo, luego a mí. Se dio cuenta de que su habitual táctica de intimidación no estaba funcionando. Su sonrisa se volvió venenosa. Muy bien, como quieras. Se encogió de hombros, fingiendo indiferencia. Pero antes de irme, creo que tu nuevo amigo debería saber algo. Se dirigió a Leo. ¿Sabes por qué su coche acabó destrozado? No fue un accidente, fue mi hermano pequeño. Le reventó el coche a golpes y la dejó tirada en mitad de la montaña porque ella tuvo la osadía de vender una de sus estúpidas esculturas sin su permiso. El aire se escapó de mis pulmones. Leo se giró para mirarme, sus ojos buscando la confirmación. Asentí en silencio, la vergüenza quemándome. Esteban no había terminado. Disfrutaba de su crueldad. ¿Y tu reloj? Continuó, señalando el bolsillo de Leo. Ese Patek Philippe que llevas como si fuera un trofeo. Se lo regaló nuestro padre a Ricardo por su compromiso con ella. Técnicamente, ni siquiera es suyo. Es propiedad de la familia Montes. Esa última mentira fue la gota que colmó el vaso. «¡Eso es mentira!», grité, mi voz resonando en el taller. «El reloj me lo regaló mi abuelo, y Ricardo lo odiaba». «Mentiras, detalles», dijo Esteban con un ademán despectivo. «Da igual, la cuestión es que estás aquí, jugando a la pobre con un hombre que no sabe nada de ti, mientras tu mundo sigue girando. Pero no te preocupes, Sofía. Ricardo es generoso. Está dispuesto a perdonar tu desliz. Volverás a casa, volverás a tu vida, y todo esto no habrá sido más que una mala pesadilla». Se acercó a su coche. «Te doy 24 horas para que entres en razón. Si no, volveré, y no seré tan amable». Se metió en el coche y se marchó, dejando un silencio denso y cargado de verdades a medias y mentiras completas. Me quedé allí, temblando, sintiéndome completamente expuesta. La historia que Esteban había contado era una versión retorcida y humillante de la verdad. Miré a Leo. Su rostro era una máscara impenetrable. No podía saber qué estaba pensando. Me creería una ladrona, una mentirosa, una niña rica y caprichosa que jugaba con la vida de la gente. «Leo, yo...», empecé, pero él levantó una mano para detenerme. Se acercó a su mesa de trabajo, cogió un trapo y empezó a limpiar una herramienta que ya estaba limpia. El silencio se estiró hasta volverse insoportable. Finalmente habló, sin mirarme. «Sofía, así que te llamas Sofía». «Sí», susurré. «Y eres Sofía Valente». Asentí, sintiendo cómo se me formaba un nudo en la garganta. Dejó la herramienta y finalmente se giró para mirarme. Su expresión no era de enfado ni de decepción, era de una calma profunda, casi triste. «Lo del coche, lo que te hizo ese tipo, ¿es verdad?». «Sí, lo es». Él asintió lentamente, como si una pieza que le faltaba en un complejo rompecabezas acabara de encajar. Metió la mano en el bolsillo y sacó mi reloj. Esta vez lo abrió y vi cómo sus dedos, acostumbrados a la maquinaria pesada, trataban la delicada pieza con un cuidado exquisito. «En la parte de atrás», dijo en voz baja, «hay una inscripción. La vi el otro día». Le dio la vuelta y me lo enseñó. Grabado en la caja de oro, en una letra elegante se leía: «Para mi estrella, que siempre encuentre su propio camino». «Abuelo». Levanté la vista hacia él, con los ojos llenos de lágrimas. Él lo sabía. Sabía que Esteban mentía. «Tu deuda está pagada, Sofía», dijo, cerrando el reloj y poniéndolo en mi mano. «Puedes irte cuando quieras, nadie te lo va a impedir». Cogí el reloj. Era mi libertad. Podía marcharme, llamar a mi abogado, enfrentarme a Ricardo con mis propios recursos. Podía volver a mi vida, pero al mirar alrededor del taller, al caos ordenado, al olor a aceite, al lugar donde había descubierto una fuerza que no sabía que tenía,
Me di cuenta de que ya no quería esa vida. No del todo. No quiero irme, dije, las palabras saliendo de mi corazón antes de que mi cabeza pudiera procesarlas. Al menos, no todavía. Mi coche aún no está arreglado. Una leve sonrisa, la primera sonrisa genuina que le había visto, se dibujó en la cara de Leo. ¿Crees que puedes arreglar un Porsche Targa de 1972 con lo poco que te he enseñado? No, pero creo que tengo un buen maestro, respondí, sonriendo a mi vez. Y de todas formas, aún no te he pagado la comida ni el alojamiento. Técnicamente, mi deuda no está saldada. Él se rió, un sonido grave y agradable que llenó el taller. Eres terca, ¿eh? Aprendo del mejor. A la mañana siguiente no esperé a que Esteban volviera. Llamé a mi propio abogado desde el teléfono de la oficina del taller. Le di instrucciones claras: anular mi compromiso con Ricardo, presentar una orden de alejamiento por el ataque y la destrucción de mi propiedad, y congelar cualquier cuenta conjunta. Luego llamé a mi padre y por primera vez le hablé sin miedo, contándole la verdad sobre Ricardo y sobre lo que quería para mi futuro. Un futuro que incluía mis esculturas y mis propias decisiones. Cuando colgué, me sentí más ligera que nunca. Me puse mi mono de trabajo. Leo ya estaba allí, con una taza de su horrible café esperándome. ¿Lista para trabajar?, preguntó. Lista, respondí. Pasamos los siguientes meses reconstruyendo mi Porsche. Fue un trabajo lento y meticuloso. Leo me enseñó a lijar, a soldar, a entender la sinfonía de un motor clásico. Y mientras las piezas del coche volvían a su sitio, las piezas de mi vida también lo hacían. Vendí mi apartamento de lujo en la ciudad y, con el dinero y el beneficio de la venta de un par de esculturas más, compré una pequeña casa con un granero a las afueras del pueblo, un lugar donde podría construir mi propio taller de escultura. El día que terminamos el coche, brillaba bajo el sol como nuevo. La pintura, de un azul medianoche intenso, reflejaba el cielo. Leo me entregó las llaves. Bueno, mecánico, le dije, sonriendo. Creo que tienes una última factura que emitir. Él se secó las manos en un trapo y sacó un papel del bolsillo. Era una factura, sí, pero no ponía ninguna cantidad. Solo había una pregunta escrita con su letra desgarbada. ¿Cenamos esta noche? Esa noche conduje mi Porsche por primera vez desde el accidente. Con el viento en mi pelo y Leo a mi lado, tomamos la carretera de la montaña. No para huir, sino para disfrutar del viaje. Al pasar por el lugar donde Ricardo me había abandonado, reduje la velocidad. No sentí dolor ni rabia. Solo una extraña gratitud, porque en ese punto exacto, donde Sofía Valente había sido destruida, había nacido una mujer que por fin, y gracias al mecánico que nunca supo quién era ella al principio, estaba encontrando su propio camino.